poco tiempo, le estaba diciendo a los estudiantes sobre tu disponibilidad inmediata cuando te invité a la clase. Te presento a mis estudiantes de Psicología Social, son del tercer semestre de la Universidad Católica Andrés Bello, son de la generación Pandemial. Ellos están estudiando todo este tiempo desde sus respectivos espacios, pero te cuento que tenemos estudiantes en Margarita, en Barquisimeto, en Mérida, en La Guaira, ¿ok? Están conectados desde sus casas y esta puede ser alguna ventaja. No han pisado el campus. Están comenzando este semestre con algunas actividades presenciales. Psicología social es una materia que están viendo a distancia. Sin embargo, conmigo han podido hacer, te comento, la actualización del estado emocional de Caracas, al menos, porque acabamos de levantar unos 800 datos preguntándole a la gente cómo se siente en esta temporada. Wow. Bueno, les presento a Luis Carlos Díaz. Él nos va a hablar de su recorrido profesional, que ya tiene unos cuantos años, lo ven así jovencito, pero tiene ya unos cuantos años haciendo muchas cosas interesantes. Hemos tenido algunos intercambios, nos seguimos mutuamente. Y la última pregunta para ti, Luis Carlos, es ¿para qué sirve la psicología social en la comunicación social? Que le cuentes a los estudiantes. Bienvenido a la clase y gracias por tu receptividad. No, vale, gracias a ti, muy buenos días a todos. Vamos poquito a poco. No sé si se escucha bien porque estoy trabajando con micrófono y suele... Yo escucho súper bien. Vale, mil gracias. Yo pasé el fin de semana pensando que era una clase con estudiantes de psicología y a los estudiantes de psicología les iba a contar cómo los comunicadores aprovechamos algunas de sus cosas. Y era complicado. Esta mañana fue que supe el giro y es como, claro, comunicación. Perfecto. Les cuento. Miren, yo soy de la UCB y en la UCB tuve la particularidad de que vi psicología, igual que ustedes, en el tercer semestre, con un profesor maravilloso llamado Leoncio Barrios. Pero, y este pero es importante, nosotros, vamos, mi generación agarró a Leoncio ya después de que se había retirado, se había jubilado y más bien lo invitaron a la UCB a dar unos cursos. Entonces, él, Marcelino Bisbal, había varios que estaban ya dando clases porque, bueno, diversión y otra cosa. Entonces nos tocó un semestre muy particular porque fue bastante relajado en el sentido de tomarlo por el lado divertido. Entonces quería contarle algunos hitos de cosas donde la psicología me ha servido y no sé si hago primero ese resumen y luego entramos a preguntas y respuestas o no sé si me explayo por otras cosas. Pero básicamente quería compartir con ustedes unas cosas y era que yo estudié comunicación social en la UCB, pero antes de estudiar comunicación ya yo tenía páginas, inventos digitales, porque, bueno, usaba internet desde niño. Yo fui niño en los 90, cuando internet era una cosa muy rara. Yo vi el surgimiento, el nacimiento de internet, pero haberlo usado desde los 8 o 9 años en los 90, pues me cambió muchas cosas. Y ya desde la escuela, o sea, desde la escuela de periodismo, de la escuela de comunicación, como le decimos allá, tenía mucha preocupación sobre cómo hacemos para que otra gente use herramientas, cómo hacemos que esto cambie, porque la comunicación cambió. Ya lo de los medios masivos han tenido que repartir cuotas de poder, de atención, de modelos de negocios a los espacios digitales, y en Venezuela además lo vivimos de una manera traumática. Los medios masivos fueron liquidados por la censura oficial. Y me pasó que estudiando comunicación social con 17, 18 años de edad, ya a esa edad, yo entré a la universidad con 15 y empecé a los 16, pero ya a los 17, 18 daba clases de alfabetización digital, le enseñaba a la gente a usar herramientas digitales, que es algo que me encanta. Y poco después, a los 19, hicimos unos talleres, porque estamos locos, un grupo de estudiantes, fuimos a hacer talleres dentro de la cárcel, dentro del retén de menores, que está en Carapita, lo tienen cerca de la universidad. Claro, ya no se llama retén de menores ni cárcel, es como centros de reeducación, qué sé yo cómo le llamen ahora, el Carolina Usler se llama, y está en Carapita. Entonces siempre he estado vinculado con el tema de
formar, capacitar. Y desde ese momento hasta ahora es lo que he hecho. Entonces, claro, por eso Yorelis habla como de experiencia, pero es que aunque estoy en mis 30, en realidad lo que he hecho es un montón de locura, he inventado mucho, y eso me ha permitido dar clases en todo el país, dar clases en toda América. De América solo me falta Uruguay y Paraguay, son los únicos dos países donde no he dado clases todavía. Y bueno, otros sitios muy locos como, no sé, India, Sri Lanka, y, no sé, Islandia, Hungría, vainas así. Voy con 3 hitos de comunicación importantes. Primer hito, lo fácil, lo sencillo, es que nos digan, trabajamos con comunicación, por lo tanto trabajamos con relaciones, por lo tanto trabajamos con contenidos que la gente consume. Si uno aprende psicología, vas a aprender a hacer mejores contenidos para ser más persuasivo. Y entonces, claro, la gente asume que psicología entonces es como una suerte de herramienta para ser más efectivo en marketing o más efectivo en persuasión y cómo convencer gente. Si entiendes cómo convencer a la gente, entonces vas a tener una comunicación más poderosa. Eso sería lo fácil, ¿no? Eso sería como la ruta más fácil para vender esto, pero es más profundo. Yo partiría al principio de que cuando estás en comunicación, tú aprendes a tener criterios para utilizar medios de comunicación, para utilizar plataformas, para generar contenidos. Eso significa que tú sabes usar herramientas, no sabes de la realidad. Y ahí sí puedo hacer una cruz importante. Una cosa es comunicación, otra cosa es periodismo. Cuando uno hace periodismo, partes del principio de que tú no sabes. Y si tú no sabes, te toca hacer preguntas. Entonces, lo mejor es tener una caja de herramientas lo más grande posible. Y eso significa cultura, background, referencias y tener amigos de otras carreras y otras especialidades, porque uno ante el mundo es un completo ignorante. En el buen sentido, en el sentido de que te toca salir y explorar, te toca salir y conocer, te toca fascinarte con la novedad, te toca generar relatos que fascinen a otros, porque descubren cosas, porque interpelan la realidad distinto. Pero ahí descubrí temprano que con la psicología aprendes a escuchar distinto, a preguntar distinto, aprendes además una sensibilidad que no traes, que no viene de tu casa, que no está incorporada, a menos que tengas, no sé, padres profesionales, padres psicólogos, qué sé yo, pero pues, es algo de esa cosa rara. Aprender de la psicología, esos recursos para interpelar las cosas es importante, es clave. Entonces, esa primera etapa para mí fue fundamental, sobre todo porque, y ahí vuelvo a sacar la referencia de Leoncio, Leoncio hizo su trabajo de doctorado en los 70, imagínense, hace ya mucho tiempo, su tesis está próxima a cumplir 50 años, y en esos trabajos que eran sobre televisión y familia, era uno de los muchos que demostraron hace ya un montón de décadas que no es que la televisión dice A y la familia y los miembros de la familia cambian y te inyectan un contenido y vas a actuar en consecuencia. Uno de los primeros estudios digamos, que echa por tierra esta leyenda de que la gente puede ser absoluta y completamente manipulada por los medios de comunicación y más bien profundizar en la idea de que la gente tiene recepción crítica, sentido crítico, tiene mediaciones con los contenidos, tiene percepciones con los contenidos y los efectos son distintos. Los efectos pueden ser a largo plazo, como sensibilizar o desensibilizar sobre las cosas, o puede revelar algunas fracturas que tienen las personas o los grupos familiares y entonces los medios las pueden exacerbar, pero no es una, como llamaban en los 70, no es una aguja hipodérmica que te clava en los medios y que te cambia todo. Ese primer descubrimiento en la universidad es importante, supongo que como están en tercer semestre en algún momento lo verán y si no, pues estarán próximos a eso, pero ya empezar por ahí es importante, porque si no, tienes la idea, que pasa mucho en las escuelas de comunicación, que sientes que tienes mucho poder, que como estás trabajando con medios, entonces tienes mucho poder, tienes un micrófono, le vas a llegar a muchas personas, tienes la capacidad de impactar, entonces sentir el poder tan de cerca, bueno, es interesante, pero la realidad no es así. La realidad es que tienes que competir por atención, competir contra muchos estímulos, sobre todo en este nuevo campo comunicacional en el que la gente tiene demasiadas fuentes informativas y entonces la comunicación te va a dar más bien otras, la psicología y la comunicación te van a dar otras herramientas, otras competencias para llegar a ellas. Dejaré hasta ahí esta primera parte. La segunda
fue más loca todavía. En la UCB tenemos una cosa que se llama el programa Interfacultades. Hay una posibilidad de ver materias en otras carreras, de ver materias en otras facultades completamente distintas. Cada carrera, disculpen, cada carrera ofrece un paquete de materias que puede estudiar gente de otras partes. Entonces, gracias a eso vi unos seminarios de integración europea en estudios internacionales, vi una materia en politología, vi una materia en no sé dónde, qué sé yo, pero fui a dar al Centro de Estudios para la Mujer que tiene la UCB y ahí vi un año de psicoanálisis lacaniano feminista con Gioconda Espina. ¿Por qué? No lo sé. Yo creo que ese dato no lo tenía Llorelis, la profesora Llorelis, disculpen. Pero yo terminé estudiando psicoanálisis lacaniano, que no tenía ni la más mínima idea de por dónde entrarle. Por fortuna, Gioconda es muy pedagógica y además tiene como muy claro el tema género, y fue poquito a poquito, pero fue sumamente, sumamente interesante, porque fue descubrir otra cosa. Y creo que se los plantearía desde este punto de vista. Traten de retarse a entrar en otros campos de otras cosas que no conozcan, a ver qué pasa, a ver qué sensibilidad se llevan de ahí, a ver qué clave extraen, a ver qué... Siempre que haya un buen maestro, siempre que haya una buena profesora, siempre que haya alguien que le encante lo que hace, te puedes enamorar, no sé, de la danza contemporánea, de los estudios culturales, de lo que sea, de la ingeniería, si llega a ser el caso. Siempre que haya una buena maestra. Yo me metí porque estaba Gioconda Espina, que es un referente importantísimo para temas de feminismo en Venezuela. Y lo que estudié allí, estoy hablando hace bastante tiempo, tenía más bien que ver con cómo la construcción de la feminidad, la construcción del sujeto social femenino, partía de unos preceptos psicológicos importantísimos y que además son parte de una cultura muchísimo más grande que puede imponerse, que puede dictar normas y que cambiar las cosas, por no decir rebelarse, cambiar las cosas era complicado. Estoy hablando de discusiones feministas del 2005, quizás 5 o 6. Evidentemente estamos en otro momento de la historia. Hay nuevas conquistas, hay nuevas discusiones, hay nuevas sensibilidades y el mundo ha cambiado muchísimo en esta materia, ¿no? En 2005 no se hablaba del Me Too ni estas cosas. Entonces, esa fue una segunda experiencia. La tercera es más rara todavía, pero es la que sí me ha marcado el ejercicio profesional por completo. Y es que a mí me tocó vivir los años de la polarización dura, la polarización política dura, vamos a decir, la polarización traumática, del 0 a 100, ¿no? De acelerar de 0 a 100, que fue, bueno, el golpe del 2002, el paro del 2002, el referéndum del 2004, esos hechos en medios de comunicación significaron muchísimo conflicto. Y yo estaba apenas empezando a estudiar periodismo, o sea, no entendía muy bien por qué estaba pasando todo eso. Y me tocó un momento en el que, por ejemplo, solo a plantear desde este punto de vista, yo soy la primera persona en mi familia que entra en una universidad, ¿no? Vengo de familia comerciante. Entonces, el criterio de mi familia más bien era, bueno, usted está estudiando para producir plata, así de sencillo. Y cuando le conté a mis padres lo que ganaba mis profesores de la universidad, no se lo creían, casi que me decían que me saliera allí, ¿no? Entonces, uno entraba allí no por la plata, sino por el conocimiento. Y para mí fue muy impactante ver profesores que en ese momento se consideraban inteligentes, brillantes, con mucho nivel de conocimiento, siendo chavistas y opositores. Y al mismo tiempo, gente muy brillante, con más acceso que yo a conocimientos y con todos los libros leídos, que no sabían qué iba a pasar, ¿no? Para mí fue impactante porque era como, bueno, pero si yo vengo aquí a adquirir conocimientos y esta gente no sabe qué va a pasar en este país, ¿para qué estoy acá? Ese fue un choque, insisto, un poco quizá infantil, un poco adolescente, pero bueno, así es la vida. Y para mí la duda era dónde están los referentes. O sea, ¿dónde está lo no polarizado? ¿Dónde está lo que no cae seducido por el conflicto? ¿Dónde está ¿dónde están los asideros? Si todo el mundo se está volviendo loco, si todo el mundo se pelea, si todo el mundo está en esta batalla, está en esta polarización, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué hago yo? ¿No? ¿Cuáles son mis referentes? Hablo que ese es el momento de la polarización dura porque estamos en un momento del conflicto en el que ya eso pasó. O sea, no se puede decir que hay polarización como antes porque no tienes dos bandos
enfrentados con cierta capacidad de poder. No, lo que tenemos en Venezuela ahorita es una imposición, es decir, un bando ganó, aplastó al otro, o sea, ganó en el sentido de la fuerza, de la represión, del nivel de daño que ocasionó, cerró los medios que se les enfrentaban, o los domesticó, o los compró, expulsó periodistas del país, o sea, se impuso. Entonces ya no podemos decir y que hay dos fuerzas equilibradas, balanceadas, ya eso cambió. Pero les hago este relato porque en esos años, estoy hablando ya 2004-2005, mi preocupación era si los medios de comunicación ayudaron, trabajaron, impulsaron la polarización política en Venezuela, cómo la despolarizan, cómo se trabaja en medios de comunicación para desescalar un conflicto. Y eso sí me marcó mucho, porque eso fue lo que me permitió abrir una línea de investigación por mi cuenta que llamé Periodismo de Paz, era el nombre de mi página web desde el 2004 hasta el 2010, 11, qué sé yo, más o menos esos años, y me permitía escribir sobre eso, darle vueltas a la idea, entrevistar gente que sabía más que yo de esta materia. No existía en Venezuela referencias de esto, y los colombianos fueron sumamente útiles. Ellos tenían una organización llamada Medios para la Paz, y dentro de Venezuela había gente estudiando ese fenómeno que venía de la psicología, y por eso caigo en este punto. Una de las autoras que todavía hoy está activa, es académica y sigue por allí, es Mireya Lozada, una profesora también de la UCB. Y Mireya en ese momento hablaba de polarización, ella y otros académicos, nombro la que tengo más directo. Y no es que estaban inventando, no es que estaban creando algo completamente nuevo, era que ellos a su vez se estaban parando sobre los hombros de otro psicólogo social muy, muy importante en América Latina, del que se debería hablar mucho más, que es Martín Baró, Ignacio Martín Baró. E Ignacio Martín Baró no solamente era psicólogo, sino que era sacerdote jesuita. Así que, ¡pum!, ya llegó la conexión con la UCAP, ¿no? Y de hecho hay gente que me considera mi ucavista y no sé por qué. Ignacio Martín Baró era jesuita y es uno de los jesuitas asesinados en la Universidad del Salvador, en la UCA, en el año 1989. Pequeño relato, porque sé que todos son más jóvenes que eso, yo también, vamos, era muy niño. El Salvador vivió una guerra civil muy, muy, muy fregada, muy dura, tenía una dictadura complicada, y los jesuitas fueron una de las primeras líneas de crítica frente a la dictadura. No solamente fueron críticos, sino que además era un centro intelectual, era un centro de generar contenidos, conocimiento y hacer resistencia a la dictadura. Martín Baró es una de las personas que mejor ha estudiado los efectos de la guerra en la psicología de las personas, y digo guerras latinoamericanas, distinto a los estudios de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, todas estas cosas, entender el tema latinoamericano. Y en segundo lugar, el asunto de la pobreza, porque se entiende la salud mental como, bueno, una cosa que solamente es para aquellos que puedan pagarla, ¿no? Aquellos que puedan ir al psicólogo, y no se entiende que tiene que haber una cosa más de política pública, tiene que pensarse de manera más grande, bueno, porque la exclusión y la pobreza hace que un montón de gente esté viviendo cosas rudas, cosas feas, no tenga herramientas para procesarlo, y si lo llevamos al campo de los medios de comunicación y el periodismo, los periodistas ni son sensibles a eso, ni le hacen caso. Y el sufrimiento de la gente es real, es duro, y pasa factura. Tanto pasa factura por cosas de la vida. Yo he ido a El Salvador como 8 veces a dar clases. 2010, 11, 12, tal. O sea, la última vez fue 2018. Todavía no estaba en este fenómeno de Bukele. O sea, yo he ido más veces a El Salvador que a Mérida, más veces a El Salvador que a Maturín, que no sé, que a muchas partes de Venezuela. Y me gustó. Entonces, nada, en El Salvador pude ver la UCA, pude ver los restos de lo que quedó de Martín Baró y toda esta gente. Hay un museo súper duro allí para que nunca se olvide. Pero quería sobre todo traerles de Martín Baró un texto del que luego les voy a pasar un link para ver si les hace eco. Porque les digo, en comunicación, si de verdad te gusta, te va a tocar escuchar a mucha gente distinta. Y eso es bueno. Y creo que es bueno empaparse de estas cosas porque, bueno, te va a dar insumo. Entonces, yo leo y en los comentarios de la sala dicen cosas que le hagan clic, cosas que les gusten, cosas que no. Vale. Él escribe: la guerra civil en El Salvador, y este texto se llama, lo tengo acá, Guerra y Salud Mental. A fin de examinar el posible impacto de la guerra en la salud mental de la población salvadoreña,
Debemos tratar de comprender la guerra misma en lo que tiene de alteración y conformación de las relaciones sociales. Podríamos calificar la guerra con 3 términos: violencia, polarización y mentira. Una guerra es eso: violencia, polarización y mentira. Ante todo, la violencia. Es el dato más inmediato, es el más hiriente y por ello mismo el más sujeto a la ideologización racionalizadora. La guerra supone una confrontación de intereses sociales que acuden a las armas como recurso para dirimir sus diferencias. Como se ha dicho en varias ocasiones, lo que cuenta ya no es la fuerza de la razón que pueda tener cada contendiente. Lo que cuenta es la razón de su fuerza, de su poder militar, de su capacidad de golpear y destruir al contrario. Así, en las relaciones intergrupales, la razón es desplazada por la agresión y el análisis ponderado de los problemas, que es lo que quería hacer, análisis ponderado de los problemas, es sustituido por operativos militares. Los mejores recursos humanos y materiales se orientan a la destrucción del enemigo. Y lo más grave de todo es que el recurso a la violencia, que en un momento pudo ofrecerse como una alternativa última y provisional, con la prolongación de la guerra se convierte en un hábito y en una respuesta privilegiada a todo. Está bien comprobado que la utilización de la violencia no es atribuible tanto a pasiones destructivas o a personalidades psicopáticas, cuanto a su valor instrumental en una determinada situación para la consecución de lo que se pretende. Traduzco un poquito esto. No es decir, ay, es que son violentos porque son locos, ¿sí? Es que son violentos porque son psicópatas. No, 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 no. Es que es una herramienta muy, 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 muy rentable para obtener su objetivo. Por ello, una sociedad donde se vuelve habitual el uso de la violencia para resolver lo mismo, problemas grandes o pequeños, es una sociedad donde las relaciones humanas están larvadas, contaminadas de raíz. ¿Okay? Esa es la violencia. En segundo lugar, la guerra supone una polarización social. Esta es la parte donde les pido que paren más la oreja. Es decir, polarización social. El desquiciamiento de los grupos hacia extremos opuestos. Se produce así una fisura crítica en el marco de la convivencia que lleva a una diferenciación radical entre ellos y nosotros, según la cual ellos son siempre y de antemano los malos, mientras que nosotros somos los buenos. Los rivales se contemplan en un espejo ético que invierte las mismas características y las mismas valoraciones, hasta el punto de que lo que se reprocha a ellos como defecto se alaba en nosotros como virtud. La polarización supone el exacerbamiento de los intereses sociales discrepantes y termina arrastrando todos los ámbitos de la existencia, es decir, arrastra a las personas, los hechos y las cosas, que ya no se miden por lo que son muestras o de ellos y por lo que representan a favor o en contra para la confrontación. Desaparece así la base para la interacción cotidiana. Ningún marco de referencia puede ser asumido de antemano como válido para todos. Los valores dejan de tener vigencia colectiva y se pierde incluso la posibilidad de apelar a un sentido común, ya que son los mismos presupuestos de la convivencia los que se encuentran sometidos a juicio. ¿Okay? Son los mismos presupuestos de la convivencia los que se encuentran sometidos a juicio. Busca con eso. Y dejo, este texto es más largo, ¿no? Leo otro trocito. Los núcleos, los grupos de poder configurados, los núcleos ya polarizados buscan y aún exigen la definición de todos los términos partidistas, de tal modo que no comprometerse con unos es signado como compromiso con los otros, y el no definirse por nadie entraña correr el riesgo de ser tomado como un enemigo por ambos bandos. Sin embargo, es muy probable que el proceso de polarización social haya llegado a su clímax en El Salvador, a no ser que se produzca una invasión norteamericana. Esto ya habla de los casos, de los temas internos. Pero voy con el último. La tercera característica de la guerra es la mentira. La mentira va desde la corrupción de las instituciones hasta el engaño intencional en el discurso público, pasando por el ambiente de mentira recelosa con el que la mayoría de las personas tiende a encubrir sus opiniones y aún sus opciones. Casi sin darnos cuenta nos hemos acostumbrado a que los organismos institucionales sean precisamente lo contrario a lo que les da razón de ser. Quienes deben velar por la seguridad son la fuente principal de inseguridad. Los encargados de la justicia amparan el abuso y la injusticia. Los llamados a orientar y dirigir son los primeros en engañar y manipular. La mentira ha llegado a impregnar de tal forma nuestra existencia que terminamos por forjarnos un mundo imaginario, cuya única verdad es precisamente que se trata de un mundo falso y cuyo único sostén es el temor a la realidad, demasiado subversiva para soportarla. Cuando uno escucha esto, te sientes que estás en Venezuela. Y sientes muchos ecos de esto, aunque aquí no hubo una guerra civil, pero lo que sí hubo en Venezuela fue una guerra
contra lo civil. Una guerra que acabó con el tejido social, la capacidad institucional que tiene la sociedad para resolver el conflicto, y que además se aumentó la represión de 2014, de 2017, para generar miedo en la población, generar desesperanza, generar inmovilidad, generar exilio, ¿no? 6 millones que se fueron ya. Y lo mismo pasa, cuidado con esto, no solamente por el tema de la violencia y la imposición, sino también ocurre en Venezuela porque vivimos el resultado de una crisis por diseño. Una crisis por diseño es que se tomaron las decisiones una a una para generar una crisis económica que empobreciera a la población. O sea, el empobrecimiento masivo de la gente no fue producto de un desastre natural, ¿no? Hubo un terremoto y nos vinimos abajo y ahora el bolívar vale menos, ¿no? Es que se tomaron todas las decisiones necesarias para que fuese la moneda más devaluada del mundo. Es una decisión estatal el salario de los funcionarios públicos. Es una decisión cuánto ganan las maestras, cuánto ganan los pensionados, cuánto ganan los empleados del Estado. Y eso genera horror, eso genera un sentido de dependencia estatal terrible. Entonces estamos viendo mecanismos de psicología social implantados contra la población para someterla. Y no tenemos del lado de los medios, no tenemos del lado de los periodistas quien lo relate. Porque no nos lo creemos, porque es muy duro, porque la realidad es demasiado contundente. Y esto además brota, esto sale, porque es que ya no estamos en 2016, ya no estamos en la era de las arepas de yuca, ¿sí? Ya no estamos en 2017 tirados en la calle, ya no estamos en el 2018 que fue como oscuro, depresivo, sino que estamos en el otro momento del conflicto, en el momento en el que todo pasa al mismo tiempo. Y explico esto mejor para poder entrar al tema psicológico. El momento todo ocurre al mismo tiempo es que la crisis humanitaria no ha parado. 10 millones de personas en Venezuela necesitan hoy atención urgente, o sea, salud o alimentación, porque por sus propios medios no pueden llevarlo a su casa, ni lo van a poder hacer en el corto plazo. Entonces, si no atiendes humanitariamente, o sea, si no haces intervención humanitaria, esa gente se te muere o se va en muy malas condiciones. 10 millones. ¿Y qué significa que todo ocurre al mismo tiempo? Bueno, que al mismo tiempo tenemos los anaqueles otra vez llenos, tenemos importación masiva de productos, tenemos un florecimiento de una capa comercial. Y les dije al principio, soy hijo de comerciantes, o sea, para mí ver una tienda llena, pues no es una cosa que voy a ver mal, pero pasa al mismo tiempo. Tienes festivales gastronómicos, tienes la posibilidad de derrochar, tienes la posibilidad de hacer muchas cosas, tienes la posibilidad de darte una vida más o menos decente siempre que estés dentro de tu burbuja, pero el resto del país tiene unos indicadores de pobreza por debajo de Haití. ¿Okay? Eso que llaman la Venezuela Premium. Y los llamo a una cosa, no pensar que son Venezuelas paralelas. No, es la misma, donde ocurren muchas cosas. Entonces lo que se nos hace es mucho más complejo, porque lo que hace unos años llamábamos conflicto, sí, un conflicto escalado, un conflicto duro, un conflicto físico, hoy no es físico, o sea, no lo estamos viendo, no hay una confrontación en la calle, pero es un conflicto o un nivel de violencia cultural y estructural muy duro, muy duro. Duro que es, hace poco estaba dando clases en la metro, en la Monte Ávila, a un grupo de chamos también, y una de ellas me decía, hay cosas que yo quisiera hacer a futuro o ahora y no puedo because Venezuela. Y el resto de la sala era, bueno, pero ¿por qué el negativismo? ¿Pero por qué llevarlo así? Y no es un tema de percepciones, es un tema de realidad. El because Venezuela es, no te alcanza la plata. El because Venezuela es, hay peligro en la calle. El because Venezuela es, hay un montón de trabas institucionales, jurídicas y demás que te impiden hacer las cosas, bueno, porque no hay democracia. Y eso se huele, se siente, se sabe. Las fuentes de trabajo disminuyeron. ¿Hay trabajos en dólares en Venezuela? Por supuesto que sí. ¿Hay salarios que te permitirían cubrir tu vida? Claro que sí, pero para el 4% de la población, 5% de la población, el resto, nuevamente, queda por fuera. Entonces, psicológicamente se necesita generar resistencias y niveles de análisis para esto, y por eso es importante los estudios que hace la profesora Llorelli sobre el estado de ánimo, sobre
que sentimos. Y cerraría con un cuarto punto de postdata, porque igual tenemos chance para hablar, no me tengo que ir corriendo. Y es que dentro de lo que fue y sigue siendo el conflicto físico, la violencia más dura, la parte de la represión estatal más dura, en Venezuela, yo creo que ya tenemos, ojo, no soy psicólogo, eso sí se lo dejo a la profe después, pero sí creo que tenemos unos rasgos de traumas muy duros. Es decir, ya estamos quemados, en algunas ocasiones estamos quemados, y si no, ustedes revisen en su familia, sus padres, o sea, revisen la gente que se ha llevado más años de conflicto, que se los ha comido, se los ha tragado, hay traumas ya. Yo siempre he hecho broma en mi casa con mi esposa diciendo que yo soy una abuela gallega de posguerra. Yo soy una abuela gallega, o sea, guardo comida, ahorro, gasto lo menos posible, o sea, yo tengo mi propio trauma económico. Pero por cierto, mi familia es gallega, o sea, no le estoy faltando respeto a nada, estoy diciendo que yo soy mi abuela. Este asunto de los traumas va más allá de esto. El asunto de los traumas es, tenemos población que ha sido sometida a cosas tan duras como las que describe Martín Baró. Tenemos víctimas de torturas en Venezuela, tenemos víctimas de detenciones arbitrarias, tenemos víctimas de prisión política, yo soy las tres, tenemos víctimas de ejecuciones extrajudiciales, gente asesinada por el Estado en las OLP, en la represión de calle, en cosas muy duras que han pasado. Hay que hacer una comunicación para eso, para mostrarlo, para denunciarlo, para generar la sensibilidad suficiente en la sociedad como para que sea rechazado, para que no vuelva a ocurrir, pero también hay que hacer una comunicación para sanarlo, para ver cómo se supera, para ver cómo se trabaja eso, ¿no? Cómo se reconstruye. Nore hace un comentario que dice víctimas de estafa y persecución por parte de policías. Para una persona, vamos a decir, que no entiende el juego, dirá, bueno, te intentaron estafar, no pasó nada. Cuando analizas esto en serio, lo que te das cuenta es que tu relación con el Estado se rompe. Si el policía es el que te estafa, la policía deja de ser un ente confiable. Y bueno, quizás nosotros ya lo tenemos naturalizado, pero eso no es normal. No es normal, ¿sabes? Entonces, ¿cómo comunicas para construir una normalidad? Para construir lo que debería ser una normalidad? Lo que estamos viviendo hoy es duro, porque le decía que era todo al mismo tiempo, porque hay gente que en nombre de esta paz ficticia, en nombre de esta paz de déjame mi burbujita, son capaces de callar, de ignorar, de no ser empáticos, de ridiculizar el trauma vivido, las cosas duras de estos años. Sí, déjame tranquilo acá, ¿no? Que estoy en mi burbujita disfrutando. Eso pasa con medios de comunicación, pasa con liderazgos políticos, pasa con asesores comunicacionales. Me tocó verlos ahorita en campaña electoral, asesores que le decían a candidatos, usted no se asocia a los problemas graves del país, usted hable de que va a poner agua nuevamente, ¿no? Prometa agua, prometa recoger la basura, prometa las cosas domésticas y no un problema de Estado de Derecho, no un problema de la democracia, los tribunales y esas cosas. Entonces, el trauma es importante y es clave porque no para, no cesa. O sea, aunque la violencia, tú dices, bueno, ya no están matando gente en la calle, y eso lo podemos poner entre comillas, ¿no? entre asteriscos, aunque eso no sea tan visible hoy día, el trauma del que lo vivió permanece. Y no solamente permanece, se fue al exilio también, es parte de la diáspora. Tengo amigas periodistas fuera del país. Yo le llamaba justamente este fin de semana por otro trabajo que hicimos, yo le llamaba la generación frustrada, disculpen, la generación traumada, no frustrada, la generación traumada. ¿A qué llamo la generación traumada? Hay un grupo, me ahorro los nombres, ¿no? Hay un grupo de periodistas que en el 2016, estoy hablando de gente que hoy puede tener 25 años, 27, 28 años, o sea, periodistas jóvenes, que en 2016, 17, hicieron la cobertura, o sea, estaban chamitos, tenían 21, 20, 21, 22 años, hicieron toda la cobertura del JM de Los Ríos. La cobertura del JM de Los Ríos, no sé si han leído algunos trabajos de eso, del Hospital de Niños JM de Los Ríos, pero hubo un momento en el que las máquinas de diálisis se contaminaron, y se contaminaron nuevamente por decisión oficial. Los directores, la directora del hospital decidió que no las iba a limpiar más, que no iba a poner filtro, que no iba a buscar agua limpia, que no iba a nada. Listo, se contaminaron las máquinas y los niños se fueron muriendo. O
se fueron muriendo. O sea, imagínate un niño que va a diálisis porque tiene que purificarse la sangre y la máquina lo contamina y el niño se muere. Y se muere uno, y se muere el de al lado, y se muere el otro, y fueron muriendo semana a semana. A mí me pasa que hablo con esas periodistas que hicieron esa cobertura en tiempo real, ¿no? El día a día. Y primero se fueron del país. Argentina, Chile, Estados Unidos, Colombia, se fueron. Y no solamente se fueron, sino que el relato sobre Venezuela es demasiado duro, porque fue ver al Estado matar gente, ¿sí? Fue ver al Estado acabar con la vida de gente, además de niños en un hospital. Los periodistas se llevaron eso en primera fila. Y también, así como les hablé de trauma, hace falta entonces también que nosotros tengamos una caja de herramientas para saber lidiar con esto que estamos viviendo. Entonces ya no es solamente la psicología para la comunicación, sino la psicología para poder salir al mundo preparado, porque estamos justo en el momento en el que hay que contar más historias en Venezuela, en el que hay que explicar muchísimas cosas, en el que hay que construir de cero, ya ni siquiera se habla de reconstrucción, construir un montón de cosas, y necesitas tú tener fortalezas internas. Yo he tenido la fortuna, por ejemplo, de que COFAVIC, la Organización de Atención de Víctimas, tiene grupos de apoyo para sobrevivientes de torturas y cárcel política y todas estas cosas, y ha sido interesante. Pero también ver que los propios defensores de derechos humanos tienen que ir a terapia, tienen que hacer consulta, es importante porque ves que todos necesitan acompañamiento, todos necesitan reforzarse. Ahora la pregunta es, ¿quién acompaña, quién apoya a la audiencia? ¿Quién apoya, quién acompaña a la gente que nos escucha? Y ahí tú no puedes agarrar y hacer una sección semanal de psicología para todos, ¿no? Estos no son polvos mágicos que tú vas a lanzar así al aire, no. Necesitas que el periodista tenga una sensibilidad, una manera de aproximarse a la realidad, una perspectiva de análisis, de reflexión sobre lo que ocurre en términos sociales y amplios, para irle dando respuesta en la cotidianidad. Y entonces rescato el primer punto. Eso que se había dicho de que era mentira, que los medios de comunicación te inyectaban algo, el trabajo inmediato no funciona, pero el trabajo a largo plazo sí. Los medios construyen sentido común, construyen sentido crítico, construyen un espacio de encuentro. Los medios y los periodistas pueden retejer las conexiones sociales, puede elevar y darle más visibilidad a gente útil, a gente importante, a gente que puede incidir positivamente en un conflicto. Los medios pueden legitimar un tercer sector en un conflicto que esté muy polarizado, es decir, si tienes dos bandos o si tienes dos maneras de ver las cosas, los medios pueden enriquecer ese panorama dándole voces a más personas. Como le dije hace poco a unos panas, y que bueno, si no les gustan los políticos que están ahorita en elecciones, no les voy a decir métanse a políticos, no. El reto es, vamos a poner gente nueva de moda. Es nuestro trabajo, o sea, podemos, no sé, aquí en la sala está Victoria Suárez, Valeria, Daniela, Juan, Brandon. Yo agarro y digo, voy a hacer famoso a Brandon, voy a hacer famoso a Juan, a Daniela. ¿Y cómo lo hago? Bueno, dándole más relevancia, dándole más proyección, más visibilidad. O sea, los medios tienen muchas capacidades de incidir en este conflicto, tienen muchas maneras de cambiar las cosas, pero no lo vamos a hacer por buena voluntad, no lo vamos a hacer por intuitivamente, no, es que hay que hacerlo de forma planificada, tiene que ser parte de una estrategia y esa estrategia la obtienes juntándote con expertos, juntándote con especialistas, juntándote con gente que puedan ser quienes te ayudan a comprender lo que está pasando. Entonces, ¿para qué sirve la psicología en la comunicación? El periodismo busca qué, cuándo, quién, dónde, todas esas cosas. La psicología nos puede ayudar a hacer muchas mejores cosas en el cómo y los por qué. Los por qué son una materia muy hermosa en periodismo, se le dedica poco, nos quedamos con contar las cosas y no los por qué pasan las cosas, y ahí creo que es donde tenemos que profundizar muchísimo. O sea, ahí es donde está el verdadero poder. Porque el qué está pasando, la gente lo puede recibir por WhatsApp. El por qué está pasando es ahí donde va a valer tu firma, va a valer tu marca, tu cara, la gente a la que tú entrevistas, la manera en la que te aproximas a la realidad. Explicar los por qué es fundamental y ahí es donde entonces podemos beneficiarnos de la psicología social. No los quería meter en un foso, en un hueco,
pero sí tengo que decirles que la realidad que estamos viviendo es dura, pero justamente la idea de formarnos y capacitarnos es para darle respuesta a eso. Y de ahí es donde vamos a sacar herramientas para afrontar lo que nos viene. Les puedo decir que tenemos trabajo asegurado siempre que tengamos algo de valor que agregar en este mercado de comunicadores. Si no hay nada nuevo que agregar, pues a la cola como el resto, a ver qué nota de prensa se puede hacer hoy y qué tweetcito te mandan a hacer. Pero si se puede hacer un periodismo más profundo, una comunicación un poco más profunda, no va a faltar fuentes de empleo, porque ahora es que hay que hacer un montón de cosas en Venezuela. Así que bueno, abrimos preguntas, profesora, como usted quiera. ¿Tienes unos, tienes unos comentarios ahí, Luis Carlos? Bueno, muchísimas gracias por tu participación. Y hay comentarios desde amo el fondo, amo tu fondo, ¿verdad? El que tienes ahí de los superhéroes, de Marvel. Y Brandon, ¿qué es lo que más te gusta del periodismo? Bueno, lo que ya comentaste de Nore, lo de las víctimas de estafa, la desconfianza hacia nuestras instituciones. Y cuando hablábamos de esa Venezuela donde pasan tantas cosas, yo escribí ahí el Partiglamour este fin de semana en el Centro Comercial Cerro Verde. ¿Lo viste? Que estuvo Sí, full de la otra Venezuela, de otro segmento que hace vida acá. sí. Voy por partes y bueno, sumamos otras preguntas, no hay rollo. Brandon, a mí una cosa que me gusta del periodismo es algo que vi de niño, que no sé si viste tú, vieron ustedes, un tema de brecha generacional, que es ese capítulo de Bugs Bunny, donde hay un camión de sombreros que se voltea y van cayendo los sombreros. A mí ese episodio me marcó la vida. Entonces, en la comiquita, Bugs Bunny es Bugs Bunny, pero en la medida en la que le van cayendo distintos sombreros, va cambiando y va tomando otros personajes, va haciendo otros roles. Yo vi eso de niño y dije, eso es lo que yo quiero hacer cuando sea grande. Yo sé que la mayoría quiere ser astronauta y bombero y esas cosas. Yo quería ser Bugs Bunny. Y este asunto de que el periodismo te permite poner un pie vamos a decir, en tu labor social, ¿no? en lo que tú le vayas a aportar a la sociedad, y el otro pie lo pones donde te dé la gana, es importante. Puedes tener el otro pie en la música y ser periodista musical. Puedes poner el otro pie en tecnología y ser periodista tecnológico. Puedes poner el otro pie en cinematografía y entonces convertirte en alguien que trabaja en el mundo del cine. O sea, la comunicación es súper plástica, en el sentido de que es maleable, moldeable. Y eso es riquísimo. Yo en estos años he hecho desde dar clases hasta presentar shows en teatro, hasta presentarme yo en teatros y hacer show, hasta no sé, vamos, además que desde que tengo el juicio abierto por el tribunal, no he podido hacer periodismo en radio como lo hacía antes, ni he podido viajar a ganarme la vida como lo hacía antes, ¿no? Entonces he tenido que inventar otras cosas. Pero como periodista tienes la posibilidad hermosa de aproximarte a la realidad, de trabajar con la realidad y de contarle al mundo lo que pasa en el mundo. Que aunque parezca sencillo, en realidad es una tarea súper compleja. O sea, comprender lo que pasa es de las cosas más difíciles que hay, de verdad. La mayoría vive sin comprender, lo que trata es vive resolviendo cosas, vive tratando de, bueno, llevar un plato a su mesa, bañarse porque hay agua y llevar a los hijos al colegio si tiene hijos y que las cuentas te den. Explicar el fondo, el por qué, explicar el poder, explicar las intenciones, explicar el qué nos va a pasar. Esa es la parte hermosa del periodismo, porque además lo puede hacer desde muchísimos roles. O sea, yo creo que el periodismo Carlos, real, sí, de sí, línea con lo que estás diciendo, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Cuál es tu actividad principal en el periodismo? ¿No, no puedes sí salir del es, país? si es No. una sala que está grabándose para ser publicada, no lo puedo decir, así que no. Ah, ok. No, pensé que podías estar escribiendo en algún portal, o sea, no. O sea, Pagan muy voy a... mal, los Ok, portales pagan ok. muy mal. Perdón. Mira, como ya tu Sí, primera exposición está maravillosa, yo voy a detener la grabación, ¿ok? Porque mi idea